Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, un pequeño municipio en el departamento de Antioquia. Hijo de un campesino y una maestra de escuela, Escobar creció en un entorno humilde, marcado por la falta de recursos económicos y las limitaciones de su entorno rural. Desde joven, mostró una ambición desmedida por salir de la pobreza y ascender en la escala social, algo que lo llevaría por un camino oscuro. Durante su infancia y adolescencia, Escobar se destacó por ser un joven inteligente y carismático, pero también por su inclinación hacia actividades ilegales. A medida que crecía, se involucró en el contrabando de cigarrillos y electrodomésticos robados, ganando así sus primeros contactos en el mundo criminal. Esta experiencia le permitió desarrollar un instinto para los negocios ilícitos, que más tarde aplicaría en una escala mucho mayor. Uno de los primeros pasos importantes en su carrera criminal fue su participación en el robo de automóviles. Escobar y su grupo de amigos robaban autos y los vendían con documentos falsificados. Con este negocio comenzó a ganar notoriedad en Medellín, la ciudad que se convertiría en el centro de su imperio criminal. En la década de 1970, Colombia ya era un punto estratégico en el tráfico de drogas, particularmente de marihuana. Escobar empezó a participar en este negocio, pero fue el descubrimiento del potencial de la cocaína lo que cambió por completo el curso de su vida. En los años 70, Escobar reconoció el inmenso potencial de la cocaína como una droga de exportación, especialmente hacia el mercado estadounidense, que comenzaba a experimentar una creciente demanda. Junto con otros narcotraficantes colombianos, como los hermanos Ochoa y Carlos Leder, fundó lo que más tarde se conocería como el Cartel de Medellín, una organización criminal dedicada al cultivo, procesamiento y exportación de cocaína. El Cartel de Medellín se convirtió rápidamente en una de las organizaciones criminales más poderosas y lucrativas del mundo. A finales de los años 70, Escobar controlaba la mayor parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y su fortuna crecía exponencialmente. Según estimaciones, en su punto álgido, Escobar tenía un ingreso semanal de hasta $60 millones y su fortuna personal superaba los $30.000 millones. El poder de Escobar dentro del cartel no solo se debía a su habilidad para los negocios, sino también a su brutalidad. Escobar no tenía reparos en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, ya fueran competidores, policías, jueces o políticos. La frase plata o plomo, dinero o bala, se convirtió en su lema, y aquellos que se negaban a aceptar sobornos de su parte a menudo se enfrentaban a la muerte. A medida que el cartel de Medellín crecía, Escobar empezó a establecer conexiones con productores de cocaína en Bolivia y Perú, asegurando un flujo constante de materia prima para los laboratorios de procesamiento en Colombia. Desde allí, la droga era enviada a Estados Unidos a través de una sofisticada red de contrabandistas, utilizando rutas aéreas, marítimas e incluso submarinas. Para mediados de los años 80, el cartel de Medellín controlaba aproximadamente el 80% de la cocaína que entraba en los Estados Unidos, y Escobar se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. A pesar de su reputación como un narcotraficante despiadado, Pablo Escobar cultivó una imagen de benefactor entre los sectores más pobres de Medellín. Utilizando una pequeña fracción de su inmensa fortuna, Escobar financió la construcción de viviendas, hospitales, escuelas y estadios de fútbol en los barrios más marginados de la ciudad. Esta estrategia le permitió ganarse la lealtad de muchos de los habitantes de Medellín, que lo veían como una figura casi mítica, un Robin Hood que ayudaba a los pobres mientras desafiaba al gobierno y a las autoridades. Escobar también financió equipos de fútbol, organizó eventos sociales y proporcionó ayuda económica a muchas familias. Esta filantropía no solo era una forma de ganarse el apoyo popular, sino también una estrategia de protección. Muchos de los habitantes de los barrios pobres veían a Escobar como un héroe y estaban dispuestos a protegerlo, proporcionando información sobre los movimientos de la policía o escondiéndolo cuando era necesario. Este dualismo en su carácter, el despiadado narcotraficante y el benefactor de los pobres, contribuyó a su leyenda. Para muchos, Escobar representaba la rebelión contra un sistema político corrupto que no había logrado mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. A medida que su poder y riqueza crecían, Escobar comenzó a tener ambiciones políticas. En 1982, fue elegido como suplente de un congresista en la Cámara de Representantes de Colombia. Su entrada en la política le otorgó inmunidad frente a la extradición a Estados Unidos, que ya lo buscaba por sus actividades relacionadas con el narcotráfico. Sin embargo, su incursión en la política fue breve. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, expuso públicamente los vínculos de Escobar con el narcotráfico, lo
lo que llevó a su expulsión del Congreso y a la intensificación de los esfuerzos del gobierno por capturarlo. La reacción de Escobar fue violenta. En 1984 ordenó el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, lo que marcó el inicio de una guerra abierta entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano. A lo largo de los años siguientes, Escobar desató una ola de violencia sin precedentes en Colombia, utilizando el asesinato y el terrorismo como herramientas para mantener su poder. Uno de los episodios más aterradores de esta guerra fue el bombardeo del vuelo 203 de Avianca en 1989, que mató a 110 personas. Escobar había ordenado el ataque con la esperanza de asesinar al candidato presidencial César Gaviria, quien no estaba a bordo del avión. Este acto de terrorismo conmocionó a Colombia y al mundo, mostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar para eliminar a sus enemigos. Otro episodio significativo fue el asalto al Palacio de Justicia en 1985 por parte del grupo guerrillero M-19. Aunque el M-19 fue el autor material del ataque, se sospecha que Escobar financió la operación como parte de un acuerdo para destruir archivos judiciales que contenían pruebas incriminatorias contra él y otros narcotraficantes. A medida que la violencia escalaba, el gobierno colombiano intensificó sus esfuerzos para capturar a Escobar y desmantelar el cartel de Medellín. En 1989, el gobierno de Virgilio Barco inició una campaña militar en su contra, con el apoyo de Estados Unidos, que incluyó la formación de grupos especiales de búsqueda, conocidos como el Bloque de Búsqueda, y la colaboración de agencias estadounidenses como la DEA. A lo largo de los primeros años de la década de los 90, Escobar fue uno de los hombres más buscados del mundo, pero logró eludir a las autoridades, utilizando su vasto sistema de seguridad, compuesto por sicarios leales, informantes y ciudadanos que lo apoyaban. A pesar de la presión del gobierno, Escobar seguía operando desde las sombras, y la violencia en Colombia continuaba siendo una constante. En 1991, en un intento por negociar con el gobierno y evitar la extradición a Estados Unidos, Escobar acordó entregarse a las autoridades a cambio de ser recluido en una prisión que él mismo había diseñado, la Catedral. Esta prisión no era más que una fortaleza de lujo, equipada con todas las comodidades imaginables, donde Escobar seguía dirigiendo el cartel y recibiendo a sus asociados. La catedral contaba con un campo de fútbol, jacuzzi, bar y todas las facilidades que Escobar y su séquito podían desear. Sin embargo, la farsa no duró mucho. Cuando el gobierno descubrió que Escobar seguía controlando sus operaciones criminales desde la prisión, decidió trasladarlo a una cárcel convencional. Al enterarse de esto, Escobar escapó de la catedral en 1992, iniciando una de las cacerías humanas más intensas de la historia reciente. Después de su escape de la catedral, el gobierno colombiano intensificó sus esfuerzos para capturarlo. La situación se volvió aún más complicada cuando surgió un grupo paramilitar llamado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, compuesto por antiguos enemigos de Escobar, incluidos miembros del cartel de Cali y fuerzas paramilitares de derecha. Los Pepes llevaron a cabo una campaña de terror contra Escobar y su familia, asesinando a muchos de sus aliados y destruyendo su imperio financiero. A lo largo de 1992 y 1993, el Bloque de Búsqueda, apoyado por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y la inteligencia militar, cercó cada vez más a Escobar. Sus comunicaciones fueron interceptadas, sus propiedades allanadas y poco a poco, Escobar fue quedando sin apoyo. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, Pablo Escobar fue localizado en una casa de seguridad en el barrio Los Olivos de Medellín, gracias a una llamada telefónica que hizo a su hijo, Juan Pablo. Las fuerzas especiales del Bloque de Búsqueda, con apoyo de inteligencia de la DEA y otras agencias estadounidenses, rastrearon su ubicación exacta, utilizando tecnología de triangulación. Esta llamada resultó ser el error fatal que permitió su captura. Ese día, las fuerzas del Bloque de Búsqueda rodearon la casa y dieron inicio a una operación para detenerlo. Escobar intentó escapar por el techo del edificio, pero fue alcanzado por los disparos de los policías que lo perseguían. El enfrentamiento fue breve y Escobar fue abatido en el tejado de una casa mientras intentaba huir. Las fotos de su cadáver, con una sonrisa apenas visible en su rostro y un disparo en la cabeza, dieron la vuelta al mundo, marcando el fin de una era para Colombia y el narcotráfico global. La muerte de Escobar no solo significó la caída del cartel de Medellín, sino que también simbolizó una victoria parcial para el Estado colombiano en su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, su desaparición no acabó con el tráfico de drogas, y el país siguió enfrentándose a desafíos enormes en este ámbito.
ámbito. El cartel de Cali, su principal competidor, tomó las riendas del narcotráfico en Colombia por un tiempo, antes de ser desmantelado también a finales de la década de 1990. La muerte de Pablo Escobar dejó un legado complejo y contradictorio. Por un lado, fue responsable de una violencia sin precedentes en Colombia, que cobró miles de vidas, desde civiles hasta policías, jueces, periodistas y políticos. La guerra que libró contra el Estado dejó cicatrices profundas en la sociedad colombiana, y su influencia todavía se siente en la cultura del narcotráfico que sigue afectando al país. Sin embargo, para algunos, especialmente en los barrios más pobres de Medellín, Escobar sigue siendo recordado como un benefactor que hizo más por los pobres que cualquier gobierno. La leyenda de Escobar como una especie de Robin Hood moderno perdura en sectores de la población, a pesar de su implicación en asesinatos y actos terroristas. Esta dualidad entre su papel como criminal despiadado y benefactor de los pobres ha alimentado su estatus casi mítico, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. En Medellín, donde su figura ha sido objeto de un culto tanto de admiración como de condena, Escobar dejó una huella imborrable. Muchos barrios y proyectos que financió, como las viviendas que construyó para las familias sin hogar, siguen en pie. Su influencia ha llegado incluso al mundo de la cultura popular. Libros, documentales, series de televisión y películas han contado su historia, entre ellas la famosa serie de Netflix Narcos, que ha alimentado aún más la fascinación global con su vida y legado. El impacto del narcotráfico y la violencia que promovió Escobar no se limita a Colombia. La explosión del tráfico de cocaína en los años 80 y 90, liderada en gran parte por el cartel de Medellín, tuvo profundas consecuencias en Estados Unidos, especialmente en las grandes ciudades, donde el consumo de cocaína y crack alcanzó niveles epidémicos. Esto llevó a un aumento de la criminalidad, la corrupción y el deterioro social en muchas áreas urbanas. El modelo de Escobar también influyó en la forma en que los cárteles mexicanos de drogas como el Cartel de Sinaloa o el Cartel de Juárez organizaron sus propias estructuras y operaciones en las décadas siguientes. Estos grupos aprendieron de las lecciones de Escobar, evitando algunas de las fallas que llevaron a su caída, como la exposición excesiva y el enfrentamiento directo con el Estado. Tras su muerte, la familia de Pablo Escobar enfrentó un futuro incierto. Su esposa, María Victoria Henao, y sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela, quedaron expuestos a los enemigos de Escobar, incluidos los Pepes y otros cárteles rivales. La viuda y los hijos de Escobar huyeron de Colombia poco después de su muerte, buscando refugio en varios países, antes de establecerse finalmente en Argentina bajo identidades falsas. Juan Pablo Escobar cambió su nombre a Sebastián Marroquín para evitar la atención no deseada y el estigma asociado al apellido Escobar. En los años posteriores, tanto su hijo como su viuda trataron de mantenerse alejados de la vida pública, aunque eventualmente Sebastián Marroquín decidió contar su versión de la historia en varios libros y documentales. En ellos, Marroquín ha intentado reconciliarse con el legado de su padre, reconociendo tanto los crímenes que cometió como el dolor que causó a miles de personas. Uno de los aspectos más notables del legado personal de Escobar es el hecho de que, a pesar de haber amasado una fortuna incalculable, gran parte de su dinero se perdió o fue confiscado por las autoridades. Según algunos rumores, Escobar enterró grandes cantidades de dinero en propiedades rurales alrededor de Colombia, pero muchas de estas supuestas reservas de efectivo nunca han sido encontradas. Irónicamente, su familia vivió en condiciones relativamente modestas después de su muerte, a pesar de haber sido parte de uno de los imperios criminales más ricos de la historia. Pablo Escobar es una figura polarizadora. Para algunos, su muerte representó la derrota de un monstruo que desangró a su país con violencia y corrupción. Para otros, especialmente en las comunidades más pobres de Medellín, sigue siendo un héroe que desafió al sistema y que mejoró la vida de los marginados. La realidad es que Escobar fue tanto un producto de las circunstancias sociales y políticas de Colombia como un arquitecto del caos. Su capacidad para aprovechar la demanda de cocaína en el extranjero, en particular en Estados Unidos, y su voluntad para utilizar la violencia como un medio para alcanzar el poder, lo convirtieron en una de las figuras más poderosas y temidas de su época. El legado de Escobar también invita a reflexionar sobre la continua lucha contra el narcotráfico. A pesar de su muerte y el colapso del cartel de Medellín, el tráfico de drogas sigue siendo un problema global. En muchos sentidos, los métodos de Escobar, aunque brutales, fueron una advertencia sobre las dificultades inherentes a la guerra
contra las drogas. Los cárteles que siguieron a Escobar aprendieron de sus errores y adoptaron enfoques más discretos y menos violentos para consolidar su poder, lo que ha permitido que el tráfico de drogas siga siendo una industria multimillonaria.